por la invitación y a ti, John, por lo que hemos organizado para el espacio de hoy. Yo creo como que antes de compartirles la presentación, yo creo que este espacio es valioso por un hecho, y es porque la productividad, el tema, digamos que en los últimos, pongámosle 3 años, el boom de la inteligencia artificial, yo creo que ha dejado a todos como muchas lecciones, pero también como un sinsabor, ¿no? Y ese sinsabor se ha traducido en muchos casos en que esto parece que fuera a transformar todo, pero a veces no es tan tangible como lo está transformando. Entonces, pues la idea de hoy es aterrizarlo a algo muy específico y es cómo vamos a pasar o cómo conceptualmente es el paso entre estar hablando de una fábrica, de un entorno organizacional, a una fábrica, un entorno organizacional que es capaz de anticiparse y de reaccionar a lo que va a suceder en su entorno. Entonces, les voy a compartir por acá mi pantalla. Entonces, pues primero me presento, mi nombre es Leonardo Vargas, yo soy ingeniero industrial. En algún momento de mi vida hice una maestría en ingeniería industrial muy enfocada a temas de logística, de gestión de cadena de suministro, y luego por gustos diversos terminé haciendo otra maestría en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, y ahí digamos que tuve la oportunidad de adentrarme mucho más en los temas de inteligencia artificial. De hecho, me fui por la rama de inteligencia artificial y con una muy específica que es Computer Vision. Yo en ese momento me desempeño como gerente de negocio de una startup de biotecnología, y lo que estamos haciendo es un poco mezclar el tema biológico de la medición de calidad de frutas con temas de visión por computadora, de análisis espectral, para integrar inteligencia artificial dentro de procesos de exportación, principalmente en frutas climatéricas, que es lo que más se exporta en Colombia. Entonces, los que me quieran contactar por LinkedIn, pues les dejo ahí el link y el código QR. Siéntanse libres si algún día quieren que conversemos sobre algo en particular. Entonces, la idea de hoy es que hablemos de esto, la fábrica que se anticipa. ¿M? Resulta que nosotros en general como personas y más como organizaciones tendemos a ser muy reactivos, ¿sí? Y eso digamos que está en la naturaleza humana, y es porque anticiparnos es difícil. ¿M? Anticiparnos implica ver muchos escenarios, anticiparnos implica entender demasiado el contexto en el que estamos, y en un contexto que es complejo, que tiene muchas relaciones, que se ve influenciado por una guerra en el otro lado del mundo o por un nuevo descubrimiento en otro lado. Entonces se vuelve para nosotros como humanos muy difícil garantizar que entendemos tanto ese contexto que nos podemos anticipar. ¿M? Sin embargo, en los últimos años eso ha cambiado, y tiene que ver un poco con la aparición de estos grandes modelos de inteligencia artificial generativa, pero cuando se usan para entender el contexto. Cuando en lugar de utilizarlo para generar texto, que es lo más usual que hacemos, por ejemplo, con ChatGPT, yo utilizo capacidades de ese estilo para que haya un modelo que sea capaz de entender el contexto en el que está la organización y luego llevarlo como a una serie de acciones muy concretas. O sea, simplificarnos todo ese proceso de entender el contexto y ponérnoslo en una forma fácil y rápida de digerir para después de eso poder tomar decisiones particulares. Entonces, la idea es que hoy nos centremos en algo, porque también cuando hablamos de aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria, podemos hablar de 10 millones de cosas diferentes, ¿sí? Bueno, nos vamos a centrar, digamos, en un orden inverso al que está en el título. Vamos a hablar un poquito de la productividad en este momento del tiempo, y luego nos vamos a devolver a dos tecnologías muy particulares que interactúan directamente y que además de eso nos van a permitir pasar un contexto en el que anticiparnos a los hechos va a ser más una cuestión de cómo yo gestiono correctamente las herramientas para hacerlo, pero también de cómo al mismo tiempo tengo un sistema capaz de interpretar toda esa información que proviene tanto de la parte física de mi organización como de otras fuentes de información. Entonces, digamos que antes de pasar a esa parte, eh, quisiera contarles algo particular. Esta es una escena, no sé, la mayoría de pronto habrá visto la película. Esta es Iron Man 1. ¿M?
Esta película la estrenaron en el 2008, ¿sí? Yo en ese momento estaba como en 11, todavía estaba decidiendo qué iba a estudiar, y vi esta película. Y esta es una de las primeras escenas, ¿vale? Después de que él vuelve y todo el asunto. Y ahí pasó algo que yo en ese momento, digamos que para mí fue deslumbrante. Y es que Tony Stark se sienta enfrente de un montón de pantallas, ¿sí? Y comienza a hablar con una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se llama Jarvis, es una interfaz y es capaz de, digamos, como de informarle cosas. Y lo que él está haciendo, digamos, más allá de la trama de la película, lo que él está haciendo ahí es extraer información para un proceso de diseño. Él lo que quiere es diseñar su traje y básicamente esa inteligencia artificial asiste el proceso creativo. Y entonces él comienza a interactuar con su inteligencia artificial y digamos que va orquestando una solución. Entonces, o sea, decir, venga, yo quiero que el traje haga esto otro, aparte de eso, quiero que tenga estos componentes, tengo esta investigación por acá, intégrala, quiero que sirva para estos escenarios. Y lo que va haciendo esta inteligencia artificial es conectarlo con un mundo que a él no le alcanza el cerebro para tenerlo en el mismo, al mismo tiempo. Y eso que es un genio. Entonces, en ese momento, digamos que 2008 esto era por completo ciencia ficción, ¿sí? El resultado es que él orquesta, digamos, qué es lo que quiere, hace unas modificaciones, digamos que a partir de esa interacción con su modelo de inteligencia artificial, va haciendo modificaciones, encontrando nuevos datos, encontrando nueva información, y al final llega como a un diseño, ¿m? A un diseño preliminar, y básicamente lo que le dice es, listo, ya estamos, por favor conéctate a la, digamos, como a la central de su empresa, ¿m? Y fabrica el traje. ¿Listo? Y la respuesta a la inteligencia artificial es, vale, yo le construyo yo el traje, me demoro tantas horas y le sugiere unos cambios de color. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, para ese momento todo esto hacía parte de la ciencia ficción. Y estamos hablando que esto fue hace 18 años, ¿vale? Todo esto pertenecía a un entorno donde realmente nada existía, es más, ni siquiera las pantallas touch estaban tan generalizadas. Y si vamos a ver el día de hoy, claro, no con este nivel de, digamos, de despliegue visual, además que incluso es un poco innecesario, pero bueno, sirve para la ficción de la película, pues lo que está pasando es esto. Lo que está pasando es una interfaz que me permite entablar una conversación con una máquina, donde esa máquina expande mis capacidades, porque yo no puedo ver absolutamente todos los datos y procesarlos al mismo tiempo, ¿sí? Me dosifica la información, me asiste en el proceso de diseño, pero más interesante aún, es capaz de conectarse con el mundo físico. Es capaz de conectarse con máquinas, con sensores, con actuadores, ¿sí? Interactuar con la materia prima y moldear algo. Y eso es algo que en este momento del tiempo no existe solamente en la ciencia ficción, sino que es algo que está pasando realmente en las empresas y que además lleva años pasando, lleva unos 5 o 6 años en muchas organizaciones. Obviamente, pues esto requiere un nivel de desarrollo, pues, digamos, grande, sofisticado y seguramente a medida que pasa el tiempo se va a ir democratizando. Pero esto dejó de ser una película, ¿sí? De hecho, acá también me fascinan los Legos. Yo tengo una figurita de Iron Man, ¿sí? Y lo impresionante es que estas figuritas nuevas, ¿vale? Incluso en una fábrica como Lego, pues están hechas a partir de automatización y ahorita lo que se hace es gestión también a través de inteligencia artificial, gestionar más eficientemente esa producción. Entonces, digamos que dirían los historiadores además, siempre es importante, antes de cualquier cosa, hablar un poquito del contexto histórico, ¿sí? Lo vamos a pasar muy rápido, pero es importante ubicarnos donde estamos hoy. Entonces, claro, si nos vamos por allá a clases de historia, arrancamos por allá hablando en 1760, donde había una mecanización con agua. Básicamente, hablaríamos como de la primera revolución industrial, aunque, digamos, podríamos diferir y decir que las primeras sucedieron cuando comenzamos a desarrollar herramientas. Pero esto comenzó a escalar significativamente, cada vez, digamos que aumentando las capacidades físicas que tenemos nosotros como personas. Claro, mecanización con agua y vapor, pues entonces podemos aumentar la fuerza y la velocidad. Electrificación y producción en masa, entonces tenemos máquinas que ahora reemplazan el trabajo manual.
automatización electrónica y TI. Entonces ahora tenemos máquinas con capacidades digitales que pueden hacer prescindir de procesos donde a partir de lo mecánico, de lo que se repite, pues ahora puede ser automatizado por una máquina. ¿M? Luego pasamos a la digitalización, que pongamos lo que es hasta hoy, porque realmente algunas empresas todavía estamos ahí como en el salto entre pasar de automatización a digitalización, son cosas distintas, a comenzar a montar sistemas de datos y comenzar a instaurar sistemas ciberfísicos, que estos sistemas ciberfísicos podríamos como simplificarlos en que son estos sistemas que tienen una representación física, por ejemplo, un brazo robótico, que interactúa, digamos, con una programación fija y en esa programación pues está de pronto cómo hacer algún artículo en particular, ¿sí? Entonces, vean que pasamos básicamente los últimos 200 años, ¿m? Desde tener una máquina de vapor que nos asiste en tareas de fuerza a comenzar a pensar en algo que reemplaza por completo la labor física de nosotros como personas, ¿sí? Sin embargo, más o menos, esto podríamos discutirlo, si es 2020, 2018, 2017 incluso, comenzamos a hablar de un tipo diferente de productividad. ¿M? ¿Por qué? Porque ese desarrollo, esa quinta revolución industrial, ya no está en reemplazar algo físico para nosotros como personas. O sea, ya no está en reemplazar nuestro trabajo manual, sino que está en reemplazar un trabajo cognitivo. ¿M? Reemplazar algo que nosotros creíamos que como humanos nos hacía únicos, que era esa capacidad de pensar. Vamos a ponerlo entre comillas porque realmente estos modelos no piensan, pero digamos que es como tratar ya no de imitar lo que pueden hacer nuestras manos y maximizar la fuerza y maximizar la velocidad con que hacemos las cosas, sino casi que copiar ese proceso de razonamiento que tenemos nosotros como personas. ¿M? Y entonces aquí ya no vamos a hablar de aumentar la velocidad de producción, eso va a ser un hecho, ¿sí? Sino hablamos de cómo aumentamos la velocidad en los procesos de toma de decisión, que claro, se va a derivar después en cómo producimos más rápido. Pero realmente lo que hay acá es una revolución en la que ya no cuenta lo que somos capaces de hacer físicamente, sino cómo de alguna forma aumentamos la capacidad cognitiva y delegamos tareas que hasta el momento no se podían. ¿Cuáles son? Todas esas tareas que requieran de algún proceso, teóricamente, entre comillas, de pensamiento. Entonces vamos a pasar a una productividad que está basada en lo humano. ¿M? Ya no en nuestra capacidad física, sino en lo que nos hace humanos, en nuestra capacidad de pensar e imaginar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con inteligencia, ¿vale? Y dentro de eso, pues va a haber unos cambios importantes. Y es que ya no vamos a pensar solamente en la eficiencia, sino en la resiliencia y en la sostenibilidad. Entonces, veámoslo así, como que la industria 4.0 conectó el mundo físico al mundo digital, ¿sí? Y lo que está pasando en la productividad 5.0 es que estamos conectando teóricamente el razonamiento de las personas a ese mundo digital. Y entonces allá pueden converger las dos cosas. Pueden converger las máquinas, ¿sí? Con su interconexión digital, con los cerebros, digamos, simulados a través de redes neuronales en ese mismo entorno digital. Entonces ahora podemos automatizar algo que antes no se podía, y es la toma de decisiones de pensamiento complejo. ¿M? Entonces, claro, eso nos pone en un paradigma completamente diferente al que hemos venido manejando durante los últimos 200 años en términos de industria, pero realmente nos pone en algo muy complicado para nosotros como personas. Y es que creemos, digamos, ahorita hay algo que además reemplaza bueno, reemplaza entre comillas nuestra capacidad, lo que creemos que nos hace únicos, que es nuestra inteligencia. Hasta el momento no teníamos ninguna máquina que fuera inteligente. ¿M? Entonces, para abordar por completo esto, yo creo que es importante contextualizar algo. Y es sacarnos de la cabeza que la inteligencia artificial es solamente esos modelos que nos permiten interactuar, tipo ChatGPT, tipo Gemini y estas interfaces, ¿sí? Porque eso es un tipo muy, muy específico de inteligencia artificial. Y realmente la inteligencia artificial tiene un grupo digamos, como de ramas que van evolucionando en paralelo y se van potenciando unas con otras. Entonces tenemos los sistemas expertos, que esto pasó de ser el número de teléfono al que uno llamaba al banco y le decía no sé, transacciones, marque uno, para nuevos productos, marque dos, ahora a un sistema que interactúa en tiempo real y me pregunta, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer? Y yo le digo algo y eso es capaz de interpretar, ¿listo?
Eso por el lado de los sistemas expertos, pasamos por todo el tema de procesamiento del lenguaje natural, cómo es esa interpretación que hacen las máquinas en un lenguaje tan estructurado como los lenguajes de programación, versus como nosotros hablamos, que realmente nuestro lenguaje, a pesar de que en la teoría es muy estructurado, pues en la práctica cada uno hablamos de una manera particular, utilizamos palabras específicas de cada región, tenemos además ambigüedades, entonces, ¿cómo traducimos eso a cómo lo interpreta una máquina? Todo el desarrollo que ha venido detrás de las redes neuronales, que realmente ha sido la gran revolución de la ingeniería industrial de los últimos años, cómo eso se conecta con la robótica, con el machine learning. Bueno, las redes neuronales hacen parte del machine learning, pero digamos que machine learning como este conjunto de algoritmos que son capaces de aprender, que es algo que nosotros consideramos exclusivamente humanos, computer vision, en general un montón de ramas que van cada una desarrollándose en paralelo, retroalimentándose una a otra y básicamente pidiendo todos los días pista, dirían algunos, está pidiendo pista de dónde lo aplicamos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando lo hablamos en el contexto empresarial, no todas las inteligencias artificiales transforman o sea, no porque existe esa inteligencia artificial va a transformar todas las empresas, que es un poquito lo que ha pasado en los últimos años, que cuando aparecieron estos primeros modelos de inteligencia artificial generativa como GPT o como BERT, pues lo primero que dijeron fue esto va a transformar de la noche a la mañana a todos los sectores. Y lo que vemos 5 años después es que realmente la transformación pues sí se ha dado, pero a un ritmo supremamente lento. Nada más como el 10% de las empresas en el mundo utilizan algo de inteligencia artificial pues en términos serios y más aún la adopción de inteligencia artificial va apenas como en el 20% de las personas. El 80% de la humanidad nunca ha tocado un modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Es más, solamente como el 1 o el 2% lo utiliza en su día a día como una herramienta de asistencia. Entonces, digamos, esto ha ido transformándose en los últimos años, pero seguramente va a llegar un punto en el que va a ser lo suficientemente barato, lo suficientemente, digamos, como eficiente y lo suficientemente sencillo para que se vuelva algo el día a día de las empresas. ¿M? Sin embargo, yo creo que aquí lo principal es permitirnos soñar un poco, ¿sí? Cómo realmente es que funciona algo que llamamos una fábrica que se anticipe, potenciada por inteligencia artificial y potenciada además, y eso va a ser bastante importante, potenciada por la comprensión del mundo físico. ¿Listo? Porque las máquinas no están en el mundo digital, las máquinas están en el mundo físico, en el mundo en el que producen una pieza que está a cierta temperatura, que necesita cierta presión, que el proceso necesita unos estándares. Entonces, lo que vamos a pensar es cómo vamos a garantizar que esa inteligencia que vamos a poner a automatizar decisiones es capaz de entender el mundo físico. ¿Listo? Y el entendimiento del mundo físico le permita tomar decisiones en tiempo real, ¿m? Para corregir, por ejemplo, procesos productivos. ¿Vale? Entonces, entender que si la pieza está saliendo de una forma, resulta que si hay un defecto de calidad, la corrección adecuada es modificar la temperatura de esa máquina. ¿M? Entonces, es cómo entiende un concepto como la temperatura. ¿Cómo entiende esto que algo es caliente? ¿Vale? ¿Cómo entiende que, por ejemplo, algo está saliendo en una consistencia inadecuada, que debería ser más viscoso, menos viscoso? Es cómo entiende la física, ¿sí? Y luego de eso, ¿cómo entonces entiende que esa máquina que tiene unos parámetros de configuración interviene en la física de ese producto, ¿sí? Entonces, vean que aquí ya no basta con un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de generar textos. Ahora necesitamos unos modelos que sean capaces de entender al mundo real. ¿M? Entender el mundo real, capturar datos y en tiempo real procesar la información para acelerar los procesos de toma de decisiones. Entonces, lo que queremos pasar es de una operación que reacciona tarde, porque la mayoría de las reacciones cuando la máquina ya se dañó, cuando el producto está saliendo mal, ¿sí? Cuando la calidad ya se salió en las especificaciones. Entonces, vivimos en un mundo un poco más reactivo que anticipativo y eso tiene que ver con nuestra limitación, lo que les decía al principio, pues simplemente no somos capaces de ver todas las variables al mismo tiempo y por eso va a ser muy difícil nosotros tomar decisiones anticipándonos, tratando de entender, digamos, cada uno desde nuestro punto de vista particular el mundo y viendo todas las variables al mismo tiempo. Pero para eso vamos a tener asistencia de inteligencia artificial para simplificarnos ese proceso. Entonces, la pregunta, digamos, pasa de ser un poco en la revolución 3.0 y 4.0 de ya no es cómo operar mejor, sino que se vuelve cómo nos anticipamos a la ocurrencia de los errores. ¿M? Difícilmente van a ser cero, pero sí podemos comenzar a reducir, a acelerar esos tiempos
y al disminuir los errores, pues seguramente vamos a tener unos impactos grandes en costos, porque usualmente hay un costo que siempre permanece oculto en la contabilidad y es el costo de los reprocesos, ¿sí? Todos sabemos que hay reprocesos en las fábricas, pero difícilmente alguien pone una partida en su cuenta, en sus cuentas contables diciendo, este año perdimos tanto dinero por los reprocesos causados por X o Y razón. ¿Listo? Entonces, pues va a ser importante pensar en cómo es que vamos a entender primero ese mundo físico, pero desde la virtualidad. ¿M? Entonces, podemos hablar de esto, de los gemelos digitales. Les voy a poner por acá este videito, quizás sin sonido, para que vayamos viendo mientras les cuento. Este es, digamos, este es un caso, digamos, de los primeros de gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Básicamente es tomar un elemento del mundo físico y recrearlo con un 100% de fidelidad en un entorno digital. Entonces, por ejemplo, esta es una fábrica de automóviles, es la fábrica de BMW. Y lo que hicieron acá fue replicar cada uno de los elementos del proceso productivo de los vehículos, ¿sí? Pero a un nivel, digamos, de detalle, de precisión del 100%. O sea, aquí no es que digamos, oiga, es que hay un brazo robótico, entonces pongamos un brazo robótico genérico. No, aquí está replicado en ese mundo digital, está replicado exactamente el modelo de brazo robótico con todos los parámetros que tiene de su configuración, con los grados de movimiento que tiene el real y aparte de eso, está colocado específicamente en una representación digital tridimensional de la fábrica en la misma posición en la que está en el mundo real, ¿sí? O sea, esto es llevar la digitalización al extremo de la precisión del 100%. ¿M? ¿Para qué vamos a querer hacer eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues imagínense si ustedes tuvieran su fábrica 100% simulada, en un entorno además que les permite hacer algo que en el mundo real es caro, ¿sí? Es costosísimo y es experimentar. Entonces, si yo puedo manipular exactamente los parámetros de configuración de esa máquina, puedo correr un proceso de simulación de qué pasa si cambio las condiciones. Oiga, ¿qué pasa si modifico la temperatura? ¿Qué pasa si mañana falla el sistema de enfriamiento? ¿Vale? O me puedo comenzar a anticipar todavía más. Y es, ¿qué pasa si reconfiguro mi línea de producción? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con este gemelo digital? No solo es una representación tridimensional, es que es una representación funcional de algo que hay en el mundo real. Y a partir de esa configuración, de replicar esa configuración, yo puedo hacer algo todavía más interesante. Y es que a través del Internet de las Cosas de IoT, puedo conectar la máquina real, la puedo conectar a su gemelo digital. De ahí viene la palabra, es una copia 100% fidedigna, solamente que en un entorno digital, ¿sí? Entonces, yo podría, casi que en el día a día, tener una réplica virtual de lo que está pasando con la máquina real. Entonces, imagínense que ustedes, ojalá lo fuéramos, ustedes son los gerentes de BMW. Y entonces usted está hoy en, digamos, gerente de producción, como para enmarcarlo un poquito más. Y entonces usted está hoy en una conferencia en Tokio viendo el lanzamiento del nuevo vehículo. Y en tiempo real puede verificar qué está pasando con la maquinaria. O sea, ya no solamente a través de unos datos de un dashboard, como fue hace unos años con el Business Intelligence, sino que literalmente puede ver la máquina funcional. Incluso ahorita hay unas versiones bien interesantes que mapean a través también de modelos de reconocimiento de imágenes, mapean dónde están los operarios para en ese mundo digital mostrar dónde están ubicados cada uno de los operarios. Entonces, la posibilidad que hay con este gemelo digital ya no es solamente digamos, de poder interactuar y ver la máquina y, digamos, hacer renders bonitos, porque es que esto hace 10 años eran solamente unos renders bonitos que, más allá del videito, pues no eran para nada funcionales, a tener una réplica en tiempo real de lo que está sucediendo con las máquinas y las cosas físicas dentro de la empresa. Y si a esto le metemos un poquito de física, ¿sí? O sea, si en este entorno simulado también le metemos la lógica de la gravedad, le metemos la lógica de las temperaturas, de la presión, del aire, ¿sí? Entonces lo que estamos ganando ya no es solamente la copia digital de ese brazo robótico, sino que estamos ganando una representación del mundo. Y en esa representación del mundo yo puedo comenzar a hacer cosas tan increíblemente precisas como ver
cómo sería el proceso de aspersión de pintura sobre un vehículo y ver qué tan lejos pueden llegar las partículas para saber si van a contaminar otras áreas de la empresa. ¿Sí? Entonces, es ese sistema que me va a permitir probar escenarios como si estuviera en el mundo real, solamente que con dos ventajas. La primera es que no voy a tener que intervenir en el mundo real, que es costoso. Y la segunda es que voy a poder equivocarme. ¿M? Voy a poder equivocarme 1000 veces. Y aparte que me puedo equivocar 1000 veces, pues lo puedo volver a hacer, a reconfigurar, a mover, a probar escenarios. ¿M? Y este modelo, pues cada vez va a ir mejorando. Me va a dar dando insights para yo tomar mejores decisiones. Pero entonces aquí es donde viene algo importante, y es que los insights de esas mejores decisiones, pues vean que lo que estamos haciendo es otra vez volver a complicar la cosa. Entonces ya no solamente tenemos los datos del mundo real, sino que tenemos los datos del mundo digital. Entonces nos toca echarle una mano de otras herramientas. Ya es cuando entra la inteligencia artificial. Entonces veamos este pequeño ejemplo de cómo se utiliza un gemelo digital. Este es un ejemplo de Mercedes-Benz, ¿vale? Y este es una simulación, ¿sí? Un gemelo digital del proceso de, digamos, como de pintura de las carrocerías, de al menos de la primera capa de pintura, como la pintura electrostática, que realmente es la que va a evitar que haya corrosión dentro del armazón del vehículo. Y lo que estaban haciendo acá era, este es un nuevo modelo que para ese momento tenían, lo que estaban haciendo era identificar si la fábrica, como está configurada actualmente, podía tener inconvenientes a la hora de moverse estas carrocerías de forma automática. De hecho, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá en el techo, acá en esta parte, ¿sí ven? Hay como unas barras, ¿sí? Eso hace parte de la fábrica en este momento. Entonces la idea acá era simular todo el proceso para saber exactamente cómo se tenía que reconfigurar algunas cosas del mundo físico para que este modelo, que era un poco más grande que los vehículos anteriores de esta línea de ensamble, pues no tuviesen problemas a la hora pues de la producción. ¿M? Entonces, ¿qué hacíamos sin el gemelo digital? Monitoreábamos, reportábamos y luego corregíamos. ¿Qué vamos a hacer con el gemelo digital? Pues vamos a entender la relación que hay entre diferentes variables de producción, vamos a probar escenarios antes de cambiarlos, vamos a identificar riesgos potenciales, cuellos de botella potenciales, incluso vamos a poderlo hacer sin parar la producción, ¿sí? Y vamos a optimizar en general, esta es a mí la palabra optimizar me fascina, vamos a optimizar diseño, operación, mantenimientos, todo sin tocar el mundo físico. ¿Listo? Entonces, digamos como en esta frase, el valor no está en que sea una visualización tridimensional, o sea, pues bonito, pero no está en eso, sino en la posibilidad de simular, de validar y de optimizar, sin tener que tocar el mundo real. Además que esto nos va a dar una ventaja enorme, y es que nos va a permitir acelerar el proceso. O sea, si yo quiero hacer, no sé, la simulación de cómo sería la producción de 10.000 unidades, pues no tengo que esperar el tiempo que me demoraría en el mundo real. Simplemente aquí acelero el tiempo, velocidad de 5x, 10x, 100x, pruebo en un par de segundos, saco estadísticas y miro efectivamente si esto me está funcionando o no me está funcionando. ¿M? Véanlo como que los gemelos digitales es la evolución de los modelos clásicos de simulación. Solamente que ahora estamos incorporando ya no solamente la simulación del proceso, sino la simulación del proceso insertado en un mundo digital que emula el mundo real. ¿M? Entonces, claro, pues digamos que vamos a tener que pensar en una arquitectura un poco más sofisticada, porque vamos a tener nuestro mundo físico, ¿sí? Nuestro mundo físico, el de toda la vida. Entonces tenemos aquí por este lado nuestras máquinas, nuestros operadores, la logística, este, pongámoslo, es el mundo real, ¿vale? Aquí es donde está pasando las cosas de verdad. ¿M? Vamos a tener que pasar a una capa de datos. ¿M? Claro, ¿qué vamos a necesitar? Que estas máquinas estén conectadas a Internet, o sea, realmente aquí es el despliegue del IoT, ¿m? En su máxima expresión. Me permitan, tengan sensores, me permitan medir qué está sucediendo. Seguramente tendremos que dotar a la empresa, a la fábrica de algún sistema de monitoreo en tiempo real. Claro, todo esto no, digamos que hay que decirlo, esto no es algo barato, ¿sí? Esto hay que meterle mucho dinero, mucho tiempo. ¿M? Pero seguramente las empresas que en ese momento están invirtiendo desde pequeñas cantidades en hacer esto van a tener una ventaja competitiva en los próximos 5 o 10 años. Así como las empresas que hace 15 o 20 años le apostaron a la digitalización de absolutamente todos sus procesos,
y hoy ya están pensando es en cómo la inteligencia artificial interviene directamente en los procesos y no como la mayoría de empresas que están pensando cómo ponen inteligencia artificial y cuando se van a dar cuenta todavía piden los documentos en físico. Entonces, pues la implementación de inteligencia artificial queda en nada y toca volver a arrancar desde donde los competidores hace 20 años estaban trabajando. ¿M? Entonces, claro, esto va a ir disminuyendo, seguramente la conexión a Internet va a ser cada vez más estable, de más ancho de banda, los dispositivos de sensores van a ser cada vez más baratos, bueno, podemos discutir un poco sobre eso. Pero esto, digamos que la idea es que esto vaya disminuyendo en costos para que cada vez sea más fácil. Pero entonces, aquí, que es donde, digamos, acá está el grueso de las empresas, en el mundo real está el 100%, ¿vale? Digamos que aquí hay un grupo que está capturando datos, que eso lo podemos disminuir ya ahí casi al 30%, ¿vale? Pues hace falta montar una capa adicional sobre eso, que es entonces ahora la que me lleva ese proceso de toma de datos de sensores a organizar la información para hacer gestión. Entonces, ahora voy a transformar esos datos en métricas. Venga, es que todos esos datos que vienen acá, ¿sí? Realmente se corresponden con una máquina. Son los tiempos de apertura y cierre de una máquina que produce piezas plásticas, ¿vale? Este dato que me está llegando acá es de un lote de producción. Entonces, esto lo que comienza a hacer es cómo organizar la lógica, ¿m? De cómo esos datos que fueron extraídos del mundo real deben relacionarse para replicar inicialmente el proceso. ¿M? Y luego de eso, de esa capa de contextualización, entonces ahí sí pasamos a nuestro gemelo digital. Entonces ahora dotamos a ese gemelo digital, ¿sí? De información en tiempo real, de interacción con los procesos. Y ahora sí viene algo que vamos a llamar nuestra capa de inteligencia artificial, donde ahora ese modelo de inteligencia artificial sabe de los datos, ¿m? Y tiene un escenario en el cual entiende el mundo, ¿m? Porque los modelos de inteligencia artificial no entienden el mundo real, ¿sí? Entienden ese mundo digital con el que pueden interactuar, ¿vale? Y lo que va a suceder, digamos, en la última capa, que es esta que llamamos orquestación y acción, es que ese modelo, va a saltarse de esta capa, ¿vale? De nuestra capa de inteligencia artificial, va a descender, ¿sí? A través de sensores y actuadores hasta lograr manipular un objeto en el mundo real. Entonces vean que es un proceso extenso. Capturo información, la contextualizo, la monto en el gemelo digital, el modelo de inteligencia artificial entiende e interactúa con ese gemelo digital, toma una decisión y en la capa de orquestación dice, oiga, lo que hay que hacer es mover ese brazo robótico. ¿Listo? Hay que cambiar la configuración porque como lo está haciendo, está afectando esa pieza en particular. Y se devuelve. ¿Listo? Baja el gemelo digital, reconfigura en el gemelo digital está interactuando directamente con actuadores y entonces eso va y modifica el comportamiento del mundo físico. O sea, pasamos, si no tuviésemos contexto completo, o sea, si no tuviésemos la capa de contextualización, serían solamente datos descriptivos. Producción del último mes, ¿listo? Sin un modelo de ese mundo, sin un modelo digital de ese mundo físico, pues la operación solo reacciona. ¿Por qué? Porque en ese modelo digital estamos haciendo simulación, estamos viendo qué pasa así. Y eso es de hecho lo primero que va a hacer la inteligencia artificial. No va a ir de una vez a modificar la máquina, ¿sí? Va a probar en ese gemelo digital si la configuración que acaba de orquestar tiene sentido o no tiene sentido. Y va a hacer millones de pruebas, ¿listo? Y va a hacer millones de pruebas en un tiempo que para nosotros sería imposible. Y entonces ahí sí ya vamos a la simulación, ¿vale? O sea, dejamos de apostar a algo incierto y comenzamos a hacer, digamos que toma decisiones con una prueba más amplia de si eso va a funcionar o no. Y entonces con la inteligencia artificial, esa fábrica comienza a anticiparse. ¿Listo? Obviamente acá hay algo que no podemos olvidar, igual está, aquí no estamos hablando como de ética, de esas cosas, pero eso siempre es importante. Y voy a dibujar acá con mis malos dibujitos una persona, ¿listo? Porque aquí se necesita algo que nosotros llamamos HIL, Human in the Loop, ¿m? Porque no todas las decisiones van a poderse delegar a una inteligencia artificial. Si mañana una máquina de esas queda mal configurada y por esa mala configuración un empleado tuvo un accidente laboral, uno no va a ir allá al juzgado laboral a decir, no, es que eso es culpa de la inteligencia artificial.
alguien va a tener que asumir la responsabilidad. Entonces, no todas las decisiones se pueden 100% automatizar. Algunas hay que dejarle ese componente de human in the loop. Pero también pues va a pasar que, dada la naturaleza de algunas decisiones, más allá del impacto que puede tener, digamos, como legal o financiero, pues algunas decisiones solamente por ética pues deberían seguir estando en poder de las personas. Esto no es automatizar todo y no pensar en los impactos que tiene, sino automaticemos, mejoremos, automaticemos procesos de toma de decisión, pongamos la inteligencia artificial, pero cuide, garantice que esto es seguro para las personas, para usuarios, para nuestros trabajadores, para nuestros clientes, para todos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esos datos que en este momento nos están dando un BI bonito y los vamos a pasar a que se conviertan en contexto para un proceso de simulación y de toma de decisiones. ¿M? ¿Cuándo ese modelo empieza a pensar operativamente? Pues cuando integramos los sensores, aprendemos del comportamiento de ese sistema. Acá hay algo importante, aprendemos del comportamiento, ¿listo? No de los datos históricos, sino que aprendemos del comportamiento. ¿M? Y luego de esto, pues entonces podemos pasar ya a predecir fallas, optimizar dinámicas, hacer control operativo, y lo que esperaríamos es que haya menos desperdicio, mayor utilización de los activos, decisiones más rápidas y más consistentes, ¿sí? Y transicionar, digamos, de forma como ordenada de una operación reactiva a una operación anticipatoria. ¿M? No se trata de saber qué pasa, porque es que el futuro es incierto, ¿listo? Se trata de saber qué podría pasar, ¿listo? De ver diferentes escenarios en el futuro y saber qué conviene hacer para tratar de ir hacia esos escenarios. Solamente que ahora esos escenarios, ¿listo? Los vamos a hacer a través de simulación y ese que conviene hacer lo vamos a hacer con asistencia de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué va a terminar esto? ¿Sí? Seguramente, este es un pequeño ejemplo. Vamos a ver si se reproduce acá. Voy a quitar el sonido. Pero esto es como lo que sigue en la inteligencia física, la IA física. ¿Qué es la IA física? Es inteligencia artificial que no entiende, que no solo entiende de los libros con que fue entrenado, sino que entiende cómo funciona la gravedad, entiende cómo funciona la temperatura. De hecho, bueno, no puedo renunciar como a mi rol de profesor. Yo sé que esto no es una clase, sino una masterclass, pero les dejo una tarea. Averigüen qué son los world model. ¿Listo? Estos son modelos que entienden el mundo. Estos son modelos que ya no solamente son texto, sino que entienden física, ¿sí? Entienden de geopolítica, modelos que entienden de economía, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos modelos que entienden el mundo son los que van a permitirnos tomar decisiones en tiempo real que afecten directamente a ese mundo. El ejemplo más claro, y de hecho lo ven, es la conducción autónoma. Porque ahora yo necesito que ese carro se maneje solo, ¿listo? Y que entienda que si gira a la derecha y ahí hay una persona, la atropella y que la puede matar y que eso es algo que no debería pasar. Entonces, lo que vamos a tener es una revolución en los siguientes años en que la inteligencia artificial va a entender cada vez más el mundo y vamos a aprovechar eso para superar nuestras limitaciones y entonces ahora abarcar un entendimiento de algo más complejo. Entonces podríamos decir que es como la capacidad de las máquinas autónomas para predecir, comprender y ejecutar acciones complejas en un mundo físico. De hecho, esto que están viendo acá es una inteligencia artificial interactuando con un gemelo digital de un robot y están aprendiendo cómo subir escaleras, cómo ejecutar actividades, ¿sí? Solamente que esto pasa a una velocidad impresionante y con eso, esa inteligencia artificial, cuando yo la conecto al modelo del mundo físico, ya ha hecho tantas veces esos procesos que entiende muy bien que si da un paso equivocado, se va a caer el robot. Lo aprendió en el mundo digital, de hecho sigue interactuando con ese mundo digital, pero ahora también se está poniendo en práctica en el mundo físico. Eso es lo que sigue en los siguientes años. De hecho, por acá les tenía rápidamente algo, decirles, esto no es teoría, ¿sí? Esto es algo que está ocurriendo. Este es el proceso de simulación de los centros de distribución de los centros de distribución de Pepsi. ¿Qué están haciendo con esos centros de distribución de Pepsi? Básicamente están mapeando en tiempo real las cargas de los camiones y optimizando, digamos que hay un modelo de inteligencia artificial, no es muy sofisticado, es algo sencillo, que está optimizando el empacado. Entonces vamos con un pedido para este lado del mundo, bueno, para este lado de Estados Unidos, esto es muy en Estados Unidos, mide a través de Computer Vision qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Qué es lo que se está listando en el pedido y va optimizando cómo se debe hacer la carga.
Y luego de eso, automatiza también una parte de los recorridos. O sea, le dice al conductor, oiga, venga, es que el recorrido adecuado que hay que hacer es este, porque con información en tiempo real del tráfico, pues detecta cuánto es el tiempo que podría tardarse esa ruta de distribución. ¿M? Y de hecho, también gestiona un poquito, es que es un modelo muy sofisticado, pero gestiona un poquito también cuáles son los inventarios en cada uno de los centros, de los warehouse. ¿Listo? Lo está haciendo Pepsi, lo está haciendo BMW, son yo creo que los que más plata le han metido a esto, lo está haciendo Mercedes, y eso por algunos casos del mundo occidental, pero realmente esto en China, pues incluso ahorita, y les dejo otra tarea, eh, averigüen qué son las dark factories, las empresas oscuras, ¿sí? Las fábricas oscuras, fábricas que no necesitan luz porque no tienen a ninguna persona trabajando. Y estos modelos, estos robots, pues trabajan a oscuras. Entonces, esto es algo que está pasando, que está transformando, y el problema es que nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces, ¿cuál va a ser el asunto? Que en 5 años, cuando una empresa en China esté produciendo no 2 o 3 o 5 veces más de lo que podemos hacer acá, esté produciendo 1000 veces más con menos personal o personal más dedicado a las cosas estratégicas, pues ya no vamos a ser tan competitivos. Entonces hay que pensar un poquito cómo integramos esto en los procesos, en nuestros procesos, e ir cada vez evolucionando hacia este tipo de tecnologías. Yo creo que para ir finalizando, ¿sí? En inglés, la ventaja no está en producir más, ¿sabe? Está en poder entender qué va a pasar, ¿sí? En corregir, en aprender y en actuar con mucha mayor eficiencia, ¿vale? La fábrica que se anticipa será la que compite mejor, porque es la que menos dinero gasta en errores, ¿listo? Y todo ese dinero que deja de gastar en errores seguramente se va a reinvertir en innovación, en desarrollo, en mejora de productos, en mejora de procesos y claramente una mejora tecnológica. Entonces, creo que, digamos que la fábrica del futuro no será la que automatiza, ¿sí? Eso es la fábrica actual, sino será una fábrica capaz de probar el futuro antes de vivirlo. Y cuando logremos llegar a ese punto, pues vamos a, digamos que la palabra optimizar ya no va a ser solo cómo mejoro ese proceso que hoy falla, sino cómo mejoro ese proceso que va a fallar mañana. ¿Listo?